Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir más de lo que pedimos o entendemos. Para iniciar el año, vamos a compartir una promesa maravillosa de ese reino. En el reino de Dios va más allá de la capacidad del hombre, más allá de su inteligencia, de su entendimiento, va más allá. Para eso Dios te llamó a una vida más allá de la propia capacidad. Tenemos una capacidad, unos talentos, unos dones los cuales desarrollamos y aplicamos. Pero Dios te llamó, Dios nos llamó a nosotros a una vida sobrenatural, que solo brinda Él. Al conocerlo, entenderlo, cuando la palabra es clara en nosotros. El año del 2022, Dios cada día va a ser más claro en cada uno de nosotros. Va a alumbrar nuestro entendimiento para vivir por fe. El versículo que vamos a compartir hoy es el versículo el cual vamos a encontrar cada día al finalizar las meditaciones diarias. Y es una promesa maravillosa al pueblo de Dios. No importa la situación en la que estemos, las circunstancias, en cualquier área de la vida, o donde pensemos que hemos llegado, porque Dios te llamó a ir más allá con su poder. Eso lo vemos en la Biblia desde que inicia. En Génesis encontramos cuando Dios llama a Abraham y Abraham logra cosas más allá de su capacidad. Dios haciendo en él. Y al continuar toda la historia de la Biblia, lo que encontramos es que Dios llamó a los hombres para lograr metas y objetivos más allá de su capacidad, para que toda la gloria sea de Él, para descansar en Él. Un año 2022 para vivir descansados en el poder de Dios, para vivir seguros y confiados en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esa es la promesa, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Vamos a compartir el versículo poco a poco. Iniciando dice, y aquel que es poderoso. El versículo no está enfocado en nosotros, no está enfocado en el yo, en nuestra capacidad, no. Inicia, y aquel que es poderoso. Y aquel. Ese aquel está en mayúscula. Si notamos la palabra aquel está en mayúscula, porque está identificando al Dios vivo, a Jesucristo nuestro Señor, el Todopoderoso. El año pasado vimos que uno de los atributos de Dios es que Él es el Todopoderoso, el único creador, que su palabra no tiene límite, nada la limita, ni las circunstancias naturales, ni las leyes que Él creó. Él las creó, Él pasa por encima. Es la confianza para iniciar un año. Al mirar un año y lo que estamos viviendo de tanta incertidumbre, nuestra vida debe descansar en aquel que es poderoso. Y no solo este año, mientras estemos sobre la tierra. Y aquel que es poderoso. No podemos olvidar eso. Dios no nos llamó para que nuestra vida esté descansado en nosotros, en nuestra capacidad o en el entorno, en lo que vemos, o en doctrinas del hombre o filosofías. No. Dios nos llamó para que descansemos en Él. Y el versículo identifica que es poderoso, todopoderoso, el cual
no hay nada imposible ni difícil. Iniciando el año nos genera esperanza. Ante un diagnóstico de una situación del cuerpo, pues genera esperanza. Aquel que es poderoso, Él se llevó las enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. Ante una economía, una incertidumbre, Él es poderoso. Él multiplicó. Él alimenta a las aves del cielo. Él es poderoso. Iniciamos un año donde nuestra vida descansa en el Todopoderoso. Cuando Dios llamó a Abraham, en una ocasión le dijo: Abraham, yo soy el Todopoderoso. Abraham quedó tranquilo. El Todopoderoso, es decir, que no hay nada imposible. Es por fe. El justo vivirá por fe. El pueblo de Dios vive por fe. Dios nos llamó a vivir por fe. Y el reino de Dios, en el cual cada día disfrutamos más, es por fe. Es por lo que dice la palabra. Debe haber esperanza, seguridad y tranquilidad, porque Dios es el que hace el milagro, no nosotros. Es Dios, su palabra, que es viva y eficaz. Un Dios que no miente, que su palabra se cumple. Se cumple. Al continuar el versículo de Efesios 3 dice: y aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso. Luego dice: para hacer todas las cosas. Si notamos en el versículo, no dice para hacer algunas, todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, incluye el mundo natural, incluye nuestra alma, que hemos estado compartiendo durante los domingos anteriores. Al inicio de un año nos colocamos metas, objetivos, propósitos para el año. Uno de esos compartíamos que debe ser avanzar en nuestra alma, prosperar en nuestra alma, que cada día sea claro el evangelio de nuestra alma para reinar en vida. El versículo dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas, todas, hacer. La transformación de cada uno de nosotros la hace Dios. No importa qué tanto tiempo llevemos en un mal hábito, en un vicio, no importa. Dios es poderoso, recuerda que es la primera parte que vimos, para hacer todas las cosas. Dios puede sacarnos de un vicio, de un mal hábito. Dios alumbra nuestro entendimiento para ver el error que no nos permite disfrutar de su reino, de una vida de paz y de gozo. ¿En dónde inicia? En nuestro interior, en nuestra alma. En cómo nos sentimos, en una mente, para que no estemos turbados ni angustiados, que nos saca del error de la envidia o de la vanidad, del odio, de la amargura, del amor al dinero, de la idolatría. Dios lo hace todas las cosas. Pero Dios es el que hace en cada uno de nosotros. Dice que Dios nos va transformando de gloria en gloria. Pero no solamente Dios hace en nosotros, en nuestra vida, prosperando el alma, sino que también en nuestro entorno natural. Las necesidades económicas, de los bienes, los anhelos del corazón, los deseos, las necesidades que tiene o los anhelos de, por ejemplo, cambiar su casa, el medio de transporte, viajes, el estudio. Es poderoso para hacer todas las cosas. En Romanos capítulo 4, versículo 21, habla sobre Abraham. Recuerda el versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Romanos 4, 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo mismo que dice en Efesios 3:20, la palabra para nosotros, Abraham estaba plenamente convencido de eso que dice en Efesios 3:20. Pero muchos siglos atrás, al inicio de la historia de la humanidad,
Abraham, ¿cómo estaba? Plenamente convencido que Dios, que era ¿quién? Dios, poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En dónde descansaba Abraham? En el poder de Dios, que podía hacer todas las cosas. En el trabajo, la capacidad, los ascensos, los negocios, va más allá de nuestra inteligencia y capacidad. Hace es Dios. Dice que Dios hacía prosperar a Abraham. Dios prosperó a José. Dios prosperó a Job. Dios prosperó a Jacob. Ellos hacían lo que le correspondía, pero el resultado fue más allá. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Iniciando el año, pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento para iniciar no con duda, no con incertidumbre, que es verdad la palabra de Dios que dice que abre las ventanas de los cielos, pero mire las circunstancias económicas, mire lo que dice la economía, la gente que conoce. Todo está difícil, el desempleo, mire los problemas que hay en el mundo. Las buenas nuevas es que el reino, la palabra de Dios está por encima de eso. Recuerda lo que hablamos al inicio. Y aquel que es poderoso. Las circunstancias económicas del mundo no limitan el poder de Dios. Abraham descansaba en eso, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así como Dios le dio promesas a Abraham, Dios tiene promesas a su iglesia, a su cuerpo. Hemos llegado después de que Él resucitó. Nosotros hacemos parte de esas promesas que Él dio cuando venció. Se llevó las enfermedades. Nos trasladó al reino de la luz. Se hizo pobre para enriquecerte, para que no te falte nada. Unas promesas las cuales José hacía lo que le correspondía. José tenía el don de administrar, pero todo lo que tocaba a José era que Dios lo hacía prosperar. Igual Jacob era ganadero, hacía lo que le correspondía, pero Dios fue quien le prosperó. Independiente, Labán quería todo el bienestar económico para él. Jacob confiaba era en Dios, y Dios no miente. Nada puede oponerse a la palabra de Dios, a su promesa. Así como todo lo que Dios le dijo a Abraham lo cumplió, las promesas que están en la palabra para nosotros igual. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham que iba a ser una gran nación. ¿Algo limitó eso? Es que Sara es estéril y Abraham es entrado en años, anciano, entonces no puede. Hoy vemos a Israel, que es la promesa que le dio a Abraham. Nada limita. Durante la historia de la humanidad han querido acabar con los judíos. Ahí están. Porque nada se opone a la palabra de Dios. Pero también le dijo que lo iba a engrandecer. Iba a engrandecer el nombre. Hoy el pueblo judío dice nuestro padre Abraham. Y el resto de la humanidad, pueblo cristiano, dice nuestro padre Abraham. Dios engrandeció su nombre, poderoso. Siglos después, el nombre de Abraham ha sido engrandecido porque fue la promesa que Dios dio. Dios no miente, Dios cumple su palabra. Así como esas promesas de Abraham se cumplieron, igual hoy. Y es la esperanza en la cual debemos todos levantarnos cada día en su palabra. Compartimos todo el 2021 sobre el reino de Dios. Va más allá de nuestra capacidad, donde Dios es el que hace. Es un mundo del poder de Dios, los milagros, lo sobrenatural. Al continuar en el versículo de Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Pero notemos lo que dice, mucho más abundante. Y hace un énfasis. Podía haber dicho, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente. Lo que hace la palabra es enfatizar en el poder de Dios.
mucho más abundante. En un mundo en el cual se habla de escasez, nos es difícil pensar en mucho más abundante. Y mucho más cuando en nuestra parte del alma espiritual sentimos todos esos deseos engañosos y nos hablan de una vida de paz y gozo. Leemos la palabra de una vida donde está el perdón, el gozo, la paz, donde la angustia, la preocupación no aparece, sino que nos embarga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestra mente. Y dice uno, no, eso no es posible. No, eso será por allá en cielo nuevo y tierra nueva. No, buenas nuevas es que es posible aquí. Pero ¿quién lo hace? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Pero recuerda que no solamente nuestro interior, sino el entorno, los deseos del corazón, los anhelos, mucho más abundantemente. Pero ese mucho más abundantemente en la economía, en los deseos, anhelos de usted tener su casa, cambiar el vehículo, viajar, los negocios, no significa que nuestra esperanza y confianza se vaya a trasladar a las cosas que Dios nos da, ¿no? Siempre debe estar en Dios, el principio del reino. Él es el que lo da. ¿Quién es que el que hace? Es Dios, no nosotros. Nosotros hacemos lo que nos corresponde esperando resultados más allá, mucho más abundantemente. Pero es que uno mira la economía, inició el año y posiblemente la persona puede estar más endeudada que en el 2021 cuando inició. Y está más, ¿cómo va a ser mucho más abundante salir de eso? Dios lo hace. El año pasado compartimos los miércoles principios naturales sobre la economía familiar y personal y principios del reino, de fe. Como los principios naturales se cumplen y al no hacerlos nos vemos afectados, igual los principios del reino sobre el dinero, igual se cumplen. Y si no lo hacemos, pues la persona también, al no cumplir los naturales, también se ve afectada. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hacer lo sencillo, hacer los principios, lo que hemos compartido el año pasado. ¿Y qué va a suceder? Dios va a hacer mucho más abundante todas las cosas. Recuerda que son todas las cosas. Estamos orando por la transformación de un familiar, de un hijo, de un hermano, de un amigo, de un compañero de trabajo. Y a veces pensamos que la persona es imposible y dejamos de orar o de compartirle la palabra. No nos debemos de cansar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar y darle la palabra a la persona mientras la persona diga, sí, hábleme. ¿Quién es el que va a hacer en él? Mucho más abundante, Dios. Dios es el que le va a transformar su vida. No nosotros, no usted, Dios. Pero debemos de siempre tener en cuenta que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. No piense en su bolsillo. Dios hace el milagro. Dios te da una idea. Respalda esa idea. Dios te da deseos de trabajar, de prepararte si eres un empleado para que haya un ascenso. ¿Y quién abre el espacio del ascenso? Dios. Y Dios te coloca allá. Dios dice que nos coloca por cabeza, no por cola. Si eres un empleado, tienes negocios, Dios lo hace. Llega la llamada, te invitan a un negocio o una empresa, a un mejor empleo con mejores condiciones. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para ser mucho más abundante. Iniciando el año, debemos de tener en mente mucho más abundante. Así las noticias y el entorno o lo que veamos sea poco o sea de escasez. En el reino de Dios, lo que existe es esto, mucho más abundante. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 25,
habla que el pueblo de Israel le pide, Josafat le pide a Dios que le dé la victoria para una guerra, que le dé la victoria. Eso fue lo que pidió Josafat. Pero recuerda que Dios da mucho más abundante. Entonces, Josafat le pidió a Dios que le diera la victoria, pero en 2 de Crónicas 20:25, Dios le dio la victoria a Josafat. Él avanzó y cuando llegó, Dios había cumplido su palabra, le dio la victoria, le dijo, avance que usted tiene la victoria. El versículo 25 dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, y tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, mucho más abundante. Pero es que usted no ha escuchado las noticias, la situación del mundo, el problema de la inflación. ¿Usted no ha escuchado todo lo que está sucediendo? Sí, eso está sucediendo. Pero lo que no puedes olvidar es que eres pueblo de Dios. Lo que no puedes olvidar es que eres parte del cuerpo de Cristo. Lo que no puedes olvidar es que Dios te llamó. Lo que no puedes olvidar es que Dios te llamó y se te está revelando a tu vida para que vivas por fe. Que obedezca la palabra, a ver si Dios miente. Salir a hacer lo que nos corresponde. A ver si este versículo no se cumple como se cumplió en la vida de Abraham, de José, de Jacob. Recuerda que la palabra es la misma. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no es generacional. La palabra de Dios no le impide nada. Y la hemos visto durante todo el tiempo que Dios nos ha llamado y está levantando la congregación. Pero en estos 2 últimos años tan difíciles hemos visto cómo su palabra nos ha cuidado, nos ha guiado. Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo iniciar un año? Teniendo en mente Efesios 3:20, que nos genera esperanza, seguridad, confianza. Cuando terminamos de orar cada día, debemos de tener en cuenta que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Recordemos que este versículo es el que va a estar al final de las meditaciones de cada día durante el año. Lo imposible, si hemos visto milagros, si hemos visto el poder de Dios en la congregación en todas las áreas, cada día va a ser más. ¿Y por qué? Porque Dios se está revelando a nuestra vida. Y al hacerlo, nosotros estamos cada día viviendo por fe, es decir, aplicando su palabra. No siendo solo oidores, no un conocimiento que queda en la mente como una teoría. Cada día en la congregación, cada día Dios está haciendo en cada uno de nosotros para que apliquemos su palabra. Oír y hacer. Suceden los milagros. Y no esporádicos, cada día. Porque vivimos en su reino, cada día. Al continuar en el versículo de Efesios 3:20, en el cual estamos, dice, lo que pedimos o entendemos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Inicia lo que pedimos. Cuando el versículo habla de pedir, se refiere a esa relación personal. Y el año pasado hicimos bastante énfasis de esa relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el cual Dios nos llamó, depende de Él. Cada día debemos de apartar tiempo para leer su palabra y orar. Pedir es una parte de la oración. Cuando oramos, pedimos. Cuando hablamos con Dios, damos las gracias. Cuando hablamos con Dios, echamos las angustias en Él. Pero una parte de hablar con Dios es pedir.
No, es que yo he escuchado que como ya Dios lo dio todo, yo no necesito de pedir. Eso es un mensaje erróneo, pero no es lo que dice el Evangelio. No, yo no necesito pedir. No, Jesús dijo, pedid y se os dará. Y aquí en la palabra nos dice, más de lo que pedimos. Hablábamos al inicio que todos tenemos metas, objetivos, propósitos durante el año. Nuestra transformación es parte de ese pedir. Que alumbre Dios nuestro entendimiento es parte de ese pedir. Cada día que nuestra mente esté alumbrada por la palabra. Cuando pedimos por nuestros hijos, hijas, esposo, esposa, familia, amigos, compañeros de trabajo, para que Dios les llame y alumbre su entendimiento, hace parte de pedir. ¿Y qué va a hacer Dios? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Qué estamos pidiendo en este año? ¿Qué va a hacer Dios? Mucho más abundante de lo que pedimos. Para pedir debo de tener una relación con Dios, pero ese pedir no debe de ser una vez al mes o cuando tengo muchos problemas o dificultades. Ahí sí yo oro por la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 otra vez, a las 12, a las 4, a las 6, a las 10, porque no hay trabajo, por los problemas económicos, por el problema de la salud, de los hijos. Ahí sí oro, oro, oro. Cuando se va solucionando todo, entramos en una zona de confort y dejamos de pedir y de hablar con Dios. No, el reino no es así, el reino no es puntual, el reino no es de momentos, el reino es hoy. Y cada día que hemos de hacer, pedir, debo de apartar tiempo hoy para pedir. Hemos hablado que la palabra dice que estamos viviendo tiempos peligrosos, hablándolo en el área espiritual. Pero cuando usted ve el mundo natural, la economía, todo lo que nos dicen, la parte social, todo lo que se habla, ese pedir debe ser cada día, y hemos invitado a la congregación, a cada uno de nosotros, de apartar tiempo en la mañana, al mediodía y en la noche. Si no lo estamos haciendo, te animo. ¿Qué va a pasar en tu vida si a partir de hoy apartas en la mañana un tiempo? No son 5 horas, no es toda la mañana, no, una porción. Así como apartas tiempo para desayunar, aparta tiempo para con Dios. Y en ese tiempo con Dios es pedir. Pedir por tu economía, pedir por la salud, por la familia, pedir por la transformación espiritual, pedir por los deseos del corazón, los anhelos, pedir todo lo que necesitemos. Debemos de hacerlo. Al mediodía, ¿cómo apartamos tiempo para alimentar el cuerpo? Alimentar el alma. Y en la noche, que el cuerpo va a descansar, que nuestra alma descanse ¿en dónde? En la palabra. Echamos las angustias en Dios. Damos gracias a Dios. Es conocimiento. Más de lo que pedimos. Otra parte de la palabra dice, y no has recibido porque no has pedido. Y también dice, y no has recibido porque pide, pero pide mal. Pide para sus deleites. Recuerda que uno de lo que identifica este tiempo es que los deleites van a pasar a amar a los deleites. Los deleites no son malos, a amar. Es decir, que pasa a ser un Dios, un ídolo. Porque pasamos a descansar en los deleites. Pensamos que nos dicen, no, usted está estresado y preocupado. Pase al deleite. Y entonces se le vuelve un ídolo pensando que ese es el refugio, el escape. Eso no sirve de nada. Igual va a seguir preocupado, igual va a seguir angustiado. Una de las características de este tiempo del fin es amar a los deleites. La masa nos van a mostrar que eso va a ser bueno. No, somos el pueblo de Dios. Dios te da abundantemente para que disfrutes, pero no para amar el deleite. Amar a Dios, quien es el que nos da todas las cosas. Iniciando el año, la palabra nos anima a pedir por una mejor familia.
no te canses, pide por tu hijo, tu hija, pide. La respuesta es más de lo que estás pidiendo. Que está en un vicio o estamos en un vicio, en algo. Dios nos saca más de lo que estamos pidiendo. No hay nada imposible. Debemos de estar seguros de eso, que es lo que hemos compartido durante todo el año anterior. Firmes, seguros de eso. El versículo también, aparte de decir lo que pedimos, dice o entendemos. El año pasado, cuando compartimos sobre cómo es Dios, dice que hay un privilegio sobre la tierra que es conocerlo y entenderlo. Entender a Dios. Y dice que Dios nos va a dar más de lo que pedimos o entendemos. Entendemos de la razón, de la lógica, algo que es normal, que yo creo que debe ser así. Pues el versículo dice que va a pasar eso, va a ir más allá. No entendemos, no sé cómo llegó una llamada de una persona donde no dejamos la hoja de vida, si está buscando un empleo, y lo llamaron. No entiendo, nunca la dejé allá. Pero Dios hace. Cuando oremos, Señor, tengo este problema y Señor, soluciónemelo así. Entonces yo quiero así, así, así. Nuestra labor es pedir, orar. Dios es quien da la respuesta. ¿Y cómo hacer la respuesta? Pues para su gloria, más allá. No lo entendemos, pero sucedió el milagro. No entiendo, llega la llamada. No entiendo, fue a donde el médico y desapareció. El dolor ya no lo tiene, el sistema digestivo se le mejoró, no entiendo. Va donde el médico, ya no necesita tomar más esa pasta. Cuando meses atrás le habían dicho de por vida, no entiendo. Cuando dice el médico, ya esa enfermedad no tiene cura, siempre va a vivir con ella. Y cuando va al control, en el tiempo le dice, está bien. Dios. Empezar un año sabiendo que Dios nos va a dar más allá de la lógica, de la razón. Ese es el reino. Pero es algo que está basado en su palabra, es real. Recuerda lo de Abraham que hablamos, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Somos el pueblo de Dios. Dios te llamó no para que sigas viviendo como lo hemos hecho años atrás, como lo has hecho años atrás, no. Dios te llamó a una vida sobrenatural. Y todos estamos en ese proceso. Una vida de fe. En la palabra. No ritos, no penitencias, no promesas. Si notamos en el versículo que hemos leído, en ninguna parte habla de promesas nuestras hacia Dios. Es de Dios hacia nosotros. No, es que yo he escuchado que uno debe prometerle a Dios cosas. No, eso es de terrenal, ideas del hombre. Es Dios hacia nosotros. Y más en el tiempo que estamos viviendo, que es el pacto de gracia. Las promesas están. No tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer penitencias, no. Dios te llamó a alumbrar el entendimiento para aplicar la palabra. ¿Y cómo la aplico? Que Él me dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pido o entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Pues pedir, obedecer su palabra. El milagro sucede, el poder de Dios. Vamos a mirar 3 historias. El resultado, lo que sucede, va más allá de lo que entiende la persona. Entonces la persona no entiende porque ¿cómo va a ser posible eso? Entender es la lógica, 1 más 1, 2. La lógica, lo normal. Entonces la primera está en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Es la historia donde está el profeta Eliseo y tienen sitiado a Jerusalén. Es decir, hay un ejército el cual no deja que entre comida, nadie puede salir. Entonces pasaban los días y hubo un problema. Entonces Dios lo llama el rey Eliseo, es el profeta. Esta es la respuesta que da. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Recuerda, esto no es de Eliseo, no es idea de Eliseo. Eliseo era sencillamente el profeta de Dios. Ahora nosotros
no hay profeta, recuerda, pero la palabra está en tu vida. La palabra está en tu vida, Dios mismo. Y esa palabra te dice, Dios alimenta, Dios te cuida, Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Esa es la palabra, está en ti. En ese momento Dios hablaba por el profeta. Entonces dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El príncipe, una persona importante, inteligente del momento, así abra las ventanas de los cielos. Recuerda que en Malaquías dice que Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Eso hace referencia a que Dios genera la provisión por encima de cualquier situación y circunstancias. Entonces había un problema económico y está hablando del precio de lo que necesitaban para comer. Y dice que esos precios iban a volver a un precio justo, normal. El príncipe dijo, eso así Dios abra, eso es imposible. Y Eliseo dijo, vas a verlo, pero no vas a disfrutar. Al continuar la historia, el príncipe muere. Lo que dijo Dios se cumplió. Él no entendía. Entonces, nosotros a veces vemos las circunstancias y uno dice, no, esto es imposible. Siempre voy a vivir así. Tanto en nuestra alma, porque llevamos mucho tiempo, por ejemplo, con resentimiento o envidia o amargura o odios o en pornografía o en inmundicia, en cualquier cosa, idolatría. Ya uno dice, no, yo voy a ser siempre igual. O la economía, siempre lo mismo. O cómo se vive en el hogar, siempre gritos, siempre ofensas. No, eso es imposible. No entiendo cómo va a ser posible que el hijo, la hija cambie, la esposa cambie, el esposo, eso es imposible. No tratemos de razonar la palabra. Recuerda que la palabra nada la limita. Es por fe. Y cuando decimos es por fe, es obedecer la palabra. El justo vivirá por fe, es hacer la palabra. Y para hacer la palabra, primero debo de oírla. Y para oírla necesito la relación personal con Dios todos los días. La segunda historia, Juan capítulo 6, versículo del 6 al 9. Hay una cantidad de personas y no hay comida. Y Jesús dice, alimentemos a todas estas personas. Entiendo la lógica. Hay una cantidad de personas, hay que alimentarlas. Ese es el problema. Empezamos el año, muchas deudas. El mismo salario, antes más gastos. ¿Cómo va a ser posible con el mismo salario, más gastos, poder salir de deudas? No, eso es imposible. Lo que va a suceder es que vamos a estar con más deudas. Eso es lo lógico, una persona. Pero Dios te llamó a vivir por fe. A aplicar la palabra a ver qué va a suceder, familia. A veces caemos en un error muy grande que decimos, somos cristianos, leo la palabra y oro. Yo oigo la palabra, sí, pero Jesús dijo, el que la oye y la hace, será bienaventurado. Pero el que la oye y no la hace, dice en Santiago que se engaña a sí mismo. Nosotros, la congregación, debemos de estar en el que la oye y la hace para ser bienaventurado. Más allá de nuestro entendimiento. Un propósito que debemos de tener todos en este año es decir, Señor, ayúdeme a hacer su palabra. Ese debe ser un propósito de todos nosotros. A ver qué va a pasar en nuestra vida. Entonces, Juan capítulo 6, versículo del 6 al 9. Entonces, la historia de la multiplicación de panes. Jesús le dice a Felipe,
Felipe, dale de comer a todas las personas. Dice versículo 6. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Felipe, en su lógica, entiende que ni 200 denarios, que es mucho dinero en el momento, para un poquito no alcanzaba. Y el otro llega y dice, pues aquí hay un muchacho, pero con esto tan poquito, ¿esto para qué tanto? Esto no sirve. Conclusión, entendimiento, la gente no puede comer, Jesús. Pero Jesús le había dicho, porque él sabía lo que había de hacer. Dios vive en ti y él sabe qué debe de hacer. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Hacer su palabra. Dios sabía qué debe hacer. Dios sabe qué debe de hacer. No digas, no, esto ya no tiene solución. Eso es lo que dijo Felipe y Andrés. Porque se movían en lo que entendían, en la lógica. Pero no, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que te apoyes en Él. Podemos decir confiadamente, Dios es mi ayudador. Dios es tu ayudador. ¿Qué metas, qué objetivos tienes este año? Dios sabe qué tiene que hacer. ¿Y qué va a hacer? Un milagro. ¿Qué sucedió en la historia? Un milagro. Jesús multiplicó eso poco. Lo poco que tienes, Dios lo multiplica. La transformación de una persona, Dios la hace. El hogar en conflicto, en contiendas, en gritos, Dios hace en ese hogar. Pero para eso necesitamos la relación con Él. Segunda historia, el hombre pensando en lo que él se imagina, en lo que él ve, y Dios en lo sobrenatural. La tercera historia es Eliseo y Naamán, está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 12. Naamán era una persona muy importante, tenía lepra. Lepra en esa época no había una solución. Le dijeron, vaya donde un profeta, el profeta de Dios, él lo sana. Naamán, una persona inteligente de su momento, él se imaginaba unas cosas. Él pensaba cómo deberían de ser las cosas para sanarse de esa lepra, en su entendimiento. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo del 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán entendía algo, pero la palabra dice que Dios nos da más de lo que entendemos. La solución era sencilla. Y la buena nueva es que la palabra del evangelio es sencillo. Si notas, el evangelio es fácil. Jesús dijo, fácil, ligera es mi carga, ligera, fácil. Dice que la palabra es fácil, sencilla, solo que es por fe. Cuando
colocamos la razón, tratar de entenderla, nos sucede lo de Naamán, nos enojamos. Ah, si no Dios. Era sencillo. Ir a un río, meterse 7 veces y quedaba sano. Enojado, con malestar. No entiendo, eso tan sencillo no debe ser. El evangelio es sencillo, es fácil. La palabra dice, no te canses de orar, no desistas. Orad en todo momento. Eres pueblo de Dios, Dios te llamó a ser. Si la palabra dice que no es de cansarte de orar, no te canses de orar. No desistas. Fácil. Naamán se enojó. Al seguir la historia, los siervos de Naamán le dijeron, venga jefe, no se enoje. ¿Qué le cuesta hacer eso? A ver qué le pasa. Naamán, enojado y todo, fue y se metió. Dios no miente. Hizo lo que dijo el profeta, pero eso no era idea del profeta. Era la manera en la cual Dios le iba a solucionar las cosas. La enfermedad. Naamán salió con la piel como un bebé. La economía, Cristo siendo el dueño de todo se hizo pobre. Fue para que su pueblo hoy no nos falte nada. Es por fe. Cada día debemos de salir. Donde otros no encuentran, usted encuentra. Donde otros no encuentran resultado, usted encuentra el resultado. Pero debes de vivir por fe, la palabra, no por lo que dicen las cosas. La palabra. La palabra está por encima de todo. Nada la limita. Es fácil, es sencilla. No tienes que hacer penitencias. No tienes que ir a lugares especiales. No, es sencilla. Cada día, en cada área, debo de obedecerla. Para eso, debo de leerla. Para eso, están los estudios bíblicos que con el poder de Dios, este año, finalizando enero, vamos a informar para que todos estemos en un estudio bíblico. Para que nos congreguemos. Si no me pude congregar, escucharla, predica luego. Es que Dios alumbre nuestro entendimiento. La palabra está en cada uno de nosotros para poderla aplicar. Si no, vamos a seguir enredados en el mundo viviendo como todos viven. Dios te llamó para colocarte por cabeza. Dios te llamó a concederte los deseos de tu corazón, los anhelos. Y no solo eso, a darte más de lo que pides y entiendes. Entonces, si miramos esas 3 historias, las 3 personas se movieron en la lógica. Pero Dios va más allá y el milagro sucede. Igual hoy. Continuando el versículo de Efesios 3:20 dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo así que según el poder que actúa en nosotros? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros se está refiriendo es que eso que va a suceder es por fe. Es Dios. Dios que vive en cada uno de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 18 al 20. Recuerda que hablamos de pedir. Y cada día debemos de pedir por esto. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Cuando habla del poder de Dios, la palabra hace el ejemplo de ese poder en este momento, no en la creación, sino en que venció la muerte. Cuando Jesús resucita. Dice que ese poder es el que actúa en usted y en mí. Está refiriéndose que nada lo limita. La muerte la venció Cristo. Tienes vida eterna. Por fe. Ese poder
Dice él que el que actúa en nosotros para poder disfrutar de esa vida a la cual Dios te llamó. Es por fe. Y ese poder se va a manifestar. Dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Es por fe. ¿Y cómo hacemos para desarrollar la fe? La fe es por el oír y el oír la palabra. Por eso todos los días enviamos una meditación. Si aún no leemos o escuchamos, usted la puede leer o la puede escuchar, pues te animo a que este año lo hagamos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Dice el versículo, en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, el pueblo de Dios. Usted cree, nosotros creemos. La certeza y la convicción de su palabra. Así como Abraham, plenamente convencido. No que la situación, la circunstancia, Dios pasa por encima de todo eso. De nosotros mismos. Dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios pasa. Que esto está decaído, empezó el año bajo de nota, como dicen los muchachos. Pídale a Dios. Dios multiplica las fuerzas para que nos levantemos cada día, como dice, un nuevo día, nuevos. En medio de la adversidad, con fuerza, pero no nuestra, la de Dios que vive en ti. El poder de Dios en nosotros. A eso Dios nos llamó, familia. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 29. Está hablando de Jesús y de un milagro. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús hablaba, no he visto tanta fe, la fe te ha salvado, la fe. La fe es creer la palabra. La fe es hacer la palabra. El milagro sucede. ¿Cómo vamos a iniciar el 2022? Plenamente convencidos de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a iniciar el 2022? Pidiéndole a Dios que nos ayude a tener una relación personal con Él fuerte. Es la primera relación que hemos de cultivar en la vida. Porque Dios no te dejará. Dios no te desamparará. Dice en la Biblia que así su papá y su mamá se olviden, Dios no se olvida de ti. El límite es que el papá y la mamá se olviden, que te abandonen. Amigos, el trabajo, todos te dejan. Los hijos se olvidan de los padres. Pero que el papá y la mamá se olviden del hijo, eso es bien difícil. Sucede. Pero Dios dice, si llegó el caso en que su papá y su mamá se olvidó de usted, esté tranquilo. Dios no se olvida de ti. Dios vive en ti y no se olvida. Sabes lo que necesitas. Él te cuida, Él te guarda, te da fuerza, te da más de lo que entiendes. Pasas a disfrutar del reino de Dios. Esa alma herida, quebrantada, Dios la restaura y la coloca a vivir un alma, la vida abundante, de gozo y de paz que genera Él. Pero no solo eso, sino el entorno. Familia, debemos de pedir por eso. Esa relación porque es por fe, conforme a la fe. Y para finalizar, vamos a Juan 11:40. Jesús le dijo a Marta y María frente a Lázaro. Lázaro es de las situaciones más difíciles de la Biblia, las historias, donde uno dice ya no hay nada que hacer. 4 días, un cuerpo en descomposición, ¿qué esperanzas hay? Un diagnóstico médico bien difícil, situaciones del hogar bien traumáticas, hijos, en el trabajo, donde hay situaciones que usted dice, no hay nada que hacer, eso no hay nada que hacer, imposible, eso cada día va a ser peor. Es como lo de Marta y María, 4 días el cuerpo en descomposición. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y creer es hacer la palabra. ¿Por qué le dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque antes de eso, cuando lee la historia, Jesús le dijo, quiten la piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Y ellos dijeron, ¿para qué?
No hay razón para quitar la piedra. Cuando leemos la palabra, nosotros nos sucede a veces igual. Dios te habla, la palabra te habla y uno dice, ¿y para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Será que eso me va a solucionar? No, eso no me va a solucionar nada. Y no hacemos la palabra. Y nos enojamos con Dios como Naamán y antes al contrario, cogemos otro camino. Pero la buena nueva es como Dios te llamó, así cojas otro camino, de allá Dios te regresa. Dios te regresa. Pero Dios no te llamó para que escojas otro camino. Dios te llamó para que creas la palabra. Que no dudes de la palabra. Para que tengas una relación personal con Dios, con Él. Que es sencilla. Leer la palabra y orar para alumbrar el entendimiento, para aplicarla, salirnos de la tendencia, salirnos de la moda. La moda es lo que todos repiten, por eso se llama moda, todos repiten, salirnos de la tendencia, de la moda, salirnos a algo que es la palabra que permanece para siempre. Es verdad hoy, es verdad en 100 años, verdad en 50, en 20, es verdad durante este año. Hay esperanza, familia, pero debemos de creer para ver la gloria de Dios. Y creer es, así como le dijeron, Jesús dijo, quita la piedra. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho ellos? De una vamos a quitar esa piedra. El milagro va a suceder, ¿no? ¿Para qué la quitamos? Entonces, hoy, la situación que tengamos, la situación, circunstancia, ¿qué nos corresponde? Señor, ¿qué dice tu palabra? Para hacerla. ¿Qué dice tu palabra para hacerla? Porque sabemos que al hacerla, el milagro sucede. Sabemos que al hacerlo, lo sobrenatural, más de lo que pedimos o entendemos en cualquier área de la vida. Pero debemos de hacer la palabra. Familia, ¿qué nos espera el 2022? Ver la gloria de Dios en la economía, ver la gloria de Dios en la salud, restauración de cuerpos, renovándonos Dios como las águilas, rejuveneciéndonos, nuevos órganos. Eso es lo que nos espera. ¿Qué nos espera en el 2022? Ver la gloria de Dios. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, la fe. ¿Qué nos vamos a hacer como congregación? La palabra lo dice, lo hacemos. Vamos a ver la gloria de Dios en la vida profesional, desarrollando sus talentos y sus dones, en sus negocios. Ver la gloria de Dios en la familia, hogares restaurados, donde esté la armonía, el perdón, el amor, la paciencia. Eso es lo que debemos de estar esperando para el 2022. Ver que la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer la palabra y como dice el versículo que iniciamos, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, familia, que son solo milagros en nuestra vida y su poder manifestándose. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.